Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo la siguiente letra del abecedario y en esta ocasión es la letra I. Si aún no han visto los otros videos desde la letra A hasta esta, los encuentran en mi canal. Igual también tengo una lista de reproducción que se las dejo al final de este video. Voy a tratar de hacerles más videos con las letras, aunque estaba pensando en hacerles algunos videos en vivo en mi página de Facebook y ahí terminar de hacerles el abecedario. Déjenme saber qué piensan sobre esto en los comentarios. Y como sugerencia, ustedes pueden hacer su pieza como aretes, pulsera o un dije. Aquí tengo esta letra E que la estuve haciendo para una pulsera y simplemente hice unas argollitas con delicas y le coloqué este hilo. Y aquí tengo la primera letra que les hice, que en esta hice estos aretitos. Y esta pieza que va aquí arriba también la tienen en el canal en caso de que aún no hayan visto ese video. Así que espero que les guste este video. Antes de continuar no olviden por favor suscribirse a este canal, activen las notificaciones y pueden seguirme también en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Voy a estar utilizando estos dos colores de delicas. Como siempre que hago letras me gusta utilizar este tono bronce y un negro mate. Estos son los números de estos colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en la aguja y coloqué más o menos 1 metro de hilo. Voy a comenzar pasando una delica del tono bronce y una negra. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Ahora aquí regreso mi aguja en esta delica. Ahora voy a pasar por mi aguja 4 delicas bronce, 2 negras y 3 bronce. Las paso por el hilo. Voy a tomar de nuevo una bronce y una negra. Las paso por el hilo. Y aquí voy a pasar mi aguja en esta delica. Ahora aquí voy a tomar una delica bronce, dejo esta y paso aquí. Una negra, dejo una negra y paso en esta. Ahora tomo de nuevo el bronce, voy a colocar 2. Dejo una bronce, paso en esta siguiente bronce. Paso la segunda. Y ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta delica negra. Jalo el hilo y me regreso hacia acá pasando mi aguja en esta bronce. Voy a voltear mi trabajo hacia acá y voy a hacer algunas disminuciones de este lado. Voy a tomar aquí una negra. Ahora tomo una bronce. Una negra. Una bronce. De nuevo una negra. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo, paso por estas dos
Voy a tomar esta bronce y me voy a regresar hacia arriba por estas dos bronce. Y paso hacia abajo en la negra. Ahora voy a tomar este tono bronce, voy a colocar 4 delicas, una en cada espacio. Ahí ya tengo las 4 delicas bronce. Ahora me voy a regresar de nuevo hacia arriba, voy a pasar hacia acá, tomo estas 2 delicas bronce paso hacia abajo por una delica y paso aquí hacia arriba. Ahora voy a tomar una negra, una bronce, una negra, aquí me regreso de nuevo hacia abajo, voy a pasar mi aguja por 2 delicas. Ahora aquí voy de nuevo hacia arriba por una delica y paso aquí hacia abajo para continuar con la siguiente vuelta. Y aquí voy a tomar el bronce, voy a colocar 2. Ahora me regreso de nuevo, tomo estas 2 bronce. Paso por esta hacia abajo y paso hacia arriba aquí. Y tomo una negra. Ahora voy a pasar mi aguja por todas las delicas de esta orilla. Y paso hacia acá en la negra. Y aquí de nuevo volteo mi trabajo hacia acá. Y así tengo aquí ya todas las disminuciones de este lado. Ahora aquí voy a continuar y voy a colocar 2 del tono bronce. Una negra. 2 bronce. Ahora aquí voy a regresarme, voy a colocar 1, 2, 3 bronce. Una negra. Vuelvo a tomar el tono bronce, coloco 2. Esta la paso aquí por estas 2 delicas. Tomo la siguiente bronce y paso aquí. Aquí solo pasamos una delica hacia abajo. Ahora me regreso aquí hacia arriba.
tomando estas dos. Y de nuevo tomo esta delica hacia abajo. De nuevo voy a tomar el tono bronce, coloco 2. Una negra. 2 bronce. Ahora aquí voy a tomar una negra y me regreso pasando en esta delica. Ahora tomo el bronce y coloco 2. Una negra. Una bronce. La paso por estas dos delicas. Y aquí tomo una negra, paso aquí en esta delica hacia abajo, me regreso aquí tomando esta bronce de aquí y esta otra. Aquí me regreso hacia abajo por la negra. De nuevo voy a tomar el tono bronce, coloco 2. Una negra, 2 bronce, ahora aquí me voy a regresar, voy a tomar de nuevo el tono bronce, voy a colocar 1, 2, 3. Una negra, tomo de nuevo el bronce, coloco 2, esta la paso por estas dos delicas, tomo la siguiente bronce y paso aquí hacia abajo por una delica, me regreso hacia arriba aquí tomando 2 y de nuevo paso hacia abajo en la bronce para continuar con la siguiente vuelta. Vuelvo a tomar el tono bronce, coloco 2, una negra, 2 bronce, y aquí me regreso tomando una negra, dos del tono bronce, una negra, una bronce, paso por estas dos, una negra, me regreso aquí por una delica y paso hacia arriba tomando 2. Ahora paso hacia abajo en esta delica. De nuevo tomo el bronce, coloco 2. Una negra, 2 bronce, aquí tomo de nuevo el tono bronce, voy a colocar 3,
una negra, 2 bronce. Esta la paso por estas dos. Tomo la siguiente bronce y la paso aquí. Me regreso tomando 2 delicas hacia arriba. Tomo esta bronce hacia abajo. Y aquí tomo una negra, una bronce, una negra, una bronce, una negra, ahora aquí me voy a regresar, tomo estas 2 delicas, paso una hacia abajo, me regreso aquí hacia arriba y ahora aquí vamos a estar haciendo estas disminuciones que hicimos acá. Voy a tomar el bronce y voy a colocar 1, 2, 3, 4. Aquí paso hacia abajo tomando 2 delicas. Paso hacia arriba por una delica. Y me regreso en esta bronce. Ahora voy a tomar una negra, una bronce, una negra. De nuevo aquí me regreso, paso por 2 hacia arriba. Tomo una delica hacia abajo y una hacia arriba. Tomo el bronce y coloco 2. Me regreso de nuevo hacia abajo, pasando por 2 delicas hacia abajo. Tomo una delica hacia arriba y paso hacia abajo aquí. Y aquí tomo una negra. Así termino toda la pieza. Ahora voy a esconder este hilo y también el que dejé aquí al comienzo. Lo voy a ir pasando entre las delicas hasta alejarme del final y voy a cortar el sobrante. Ya le escondí los hilos. Ahora lo que voy a hacer es endurecer esta pieza utilizando este adhesivo. Ya se secó el pegamento y así queda terminada ya esta siguiente letra. Ya ustedes pueden escoger qué quieren hacer. Pueden hacer una pulsera, unos aretes, un colgante. Si hacen una pulsera la pueden hacer como esta, haciendo unas argollitas con delicas y colocándole el hilo que ustedes utilicen o alguna cadenita. Y si hacen unos aretes podrían ser como estos, colocándoles esta pieza que les hice aquí. El video de esta pieza lo tienen en el canal si es que les interesa. Y bueno chicas, las siguientes letras ya están en el canal. Si aún no las han visto, recuerden revisar los videos. Y tengo una lista de reproducción donde pueden encontrar todas las letras juntas. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.